modelos que se han ido enfocando por diferentes autores, cada uno en su tiempo y viendo cuáles eran estos factores que podían influir en este proceso de salud-enfermedad. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, son múltiples los modelos que se han tratado de realizar, ¿no? Desde la época primitiva, por ejemplo, como habíamos visto en la historia de la medicina, tenemos el modelo mágico religioso, que trata de dar una explicación, ¿no? En relación a que, por ejemplo, era castigo de los dioses, era porque la persona se había portado mal, o porque era una persona mala, ¿no? Posteriormente encontramos ya un modelo sanitarista, se plantea un modelo social con el descubrimiento sobre todo del bacilo de Koch, que fue uno de los primeros bacilos que se identificaron. Ya surge el modelo unicausal, pero esto tenía ciertos vacíos que no lograban, digamos, completar el pensamiento que se tenía en esa época, ¿no? Porque mencionaron, por ejemplo, en el caso del bacilo de Koch, ¿por qué no afecta a todos? ¿No? ¿Por qué solamente algunas personas se enferman y otras no? Entonces, a raíz de eso surge este otro modelo multicausal, donde se dice que hay varios factores que pueden influir en la presencia de la enfermedad. Por ejemplo, una de las causas sería el mismo bacilo de Koch. Otra de las causas podría ser, por decir, el estado nutricional del paciente, ¿no? Otro puede ser el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición, qué sé yo. Entonces, todas esas causas podían explicar en este modelo multicausal la presencia de la enfermedad. Asimismo, el modelo epidemiológico, en la cual ya se ven muchos de los factores de riesgo que tiene el paciente. Tenemos el modelo ecológico, un modelo histórico-social. Nosotros diríamos que tiene que ver aquí el concepto histórico, ¿no? El social sí, pues porque lamentablemente desde que vivimos en sociedad, vivimos en grupos organizados, en comunidades, y esto puede tener problemas, por ejemplo, de hacinamiento, de mayor contagio de enfermedades, etcétera, ¿no? Tenemos un modelo económico que está más ligado a los ingresos económicos, un modelo geográfico en relación al ambiente, un modelo interdisciplinario, hasta llegar a lo que actualmente tenemos aceptado en lo que es salud pública, que es la historia natural de la enfermedad, en la cual ya interactúan tres factores, ¿no? El agente, el huésped y el medio ambiente. Muy bien, vamos a ir viendo cada uno de estos modelos. En el modelo mágico religioso, como ya habíamos mencionado y su nombre ya lo indica, dicen que la enfermedad resulta de fuerzas o espíritus, ¿no? Era un castigo divino por el cual se presentaba la enfermedad. Entonces, quienes generalmente eran los médicos en esta época eran los sacerdotes, los chamanes, los brujos, ¿no? Los curanderos. Ellos eran los intermediarios entre el hombre, entre la persona que había perdido su salud y los dioses. Entonces ellos tenían que interceder, hacer rituales, hacer sacrificios, hacer, como ahora en la actualidad conocemos, los famosos pagos a la tierra u otras formas de rituales para poder lograr el perdón de los dioses y que la persona enferma recobre su salud. Entonces, dice que representa un castigo divino o un estado de purificación que pone en prueba la fe de la persona, ¿no? La persona tenía que estar convencida de que era un castigo de los dioses y tenía que aceptar eso como tal su enfermedad. Y para sanar tenía que arrepentirse de toda la maldad que había hecho, ofrecer sus pagos, sus rituales y de esa manera lograr el perdón de los dioses.
Bueno, aquí los determinantes en este modelo son las fuerzas desconocidas, las fuerzas sobrenaturales, los espíritus, las deidades, etcétera, etcétera. ¿Mm? En nuestro sistema, en el Perú, igualmente siempre se hacían los rituales a los principales apus, ¿no? A las lagunas, a las montañas más altas, al puma, a la serpiente, al cóndor, etcétera, que según mencionan nuestros antiguos, eran los que podían producir las enfermedades, las epidemias. Las ventajas es que facilitaba la aceptación de la muerte en las personas. Entonces la persona decía, sí, pues efectivamente, yo he sido una mala persona, por eso es que me ha venido este castigo, estoy enfermo y de repente me muero, ¿no? Porque de acuerdo a la gravedad de mis faltas. Entonces ya había hasta cierto punto una aceptación a lo fatal. La desventaja es que impedía el avance cognitivo del hombre. El hombre estaba sujeto a lo que los dioses podían disponer en relación a su salud, ¿no? Y dentro de los representantes se menciona las sociedades primitivas, ¿no? Las culturas pre-incas, etcétera, las culturas de la Edad Media. Sin embargo, hasta la actualidad podemos encontrar los famosos chamanes, los brujos, los curanderos. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de los Alto Misayo que tenemos en muchas comunidades y que cuentan con la aceptación de las personas? Brevemente les voy a contar una anécdota, y yo lo tomo así. Era una paciente, mujer más o menos tenía sus 47 años, que tenía las piernas oscuras, ¿no? Porque tenía la enfermedad varicosa. Tenía una insuficiencia venosa crónica de las piernas y por lo tanto ya habían cambios, ¿no? Acrodermatitis en la pierna, la pierna estaba hinchada, se estaba poniendo oscura, negra, y esto era, pues, como ustedes saben, porque la circulación se había visto afectada. Sin embargo, esta persona se fue a un curandero, a un chamán, y el curandero le dice, mira, ¿sabes qué? La tierra se está comiendo tu pierna. Lo que tenemos que hacer son despachos, porque si esto sigue avanzando, llega a tu corazón por la sangre y te vas a morir. Entonces la señora sale desesperada a conseguir plata, a prestarse, a vender alguno de sus bienes y le lleva la plata y le dice, por favor, cúrame. Bueno, entonces el curandero le dice, ya, esto es solamente para comprarlo, todo lo que necesito para preparar los despachos. Vas a venir interdiario, lunes, miércoles y viernes, me vas pagando y te vamos a curar. Bueno, entonces la señora iba, cada vez le llevaba un monto de dinero y así, de manera interdiaria. Pasaron más de 2 meses y, como ustedes se deducirán, la pierna no tenía ninguna mejoría, seguía igual o peor. Hasta que por ahí le dijeron, mira, esto no es por, porque la tierra se está comiendo, esto es un problema de varices. Entonces busca mejor a un médico que te cure esto y que te va a sanar. Entonces, como ven, muchas veces la idiosincrasia de la gente, la fe que tienen en los curanderos, en los brujos, ¿no? Hace de que todavía sigan confiando, creyendo en ellos. Cerca de la Universidad Andina, ustedes habrán oído hablar del famoso Papicha, ¿no? El APU que va y les cura y les opera incluso a las personas. Si alguien ha sufrido un robo, tiene que ir ahí para que le diga quién ha sido el que le ha robado. Entonces, cosas que no tienen ningún sustento científico y que más bien se prestan a una fuerte influencia emocional del brujo, del curandero. Como le decía, posteriormente surge este modelo sanitarista, ¿no? En la cual tratan de darle una explicación
a que las enfermedades son producto de la falta de higiene. Hay condiciones insalubres que rodean a las personas y estas son las que pueden producir enfermedades. Por ejemplo, a través de este modelo se dieron cuenta de que el tener a los cadáveres cerca podía ser una causa de enfermedades o de epidemias, ¿no? El no lavarse las manos, el no bañarse, cosas así que podían poner en riesgo la salud de las personas. Entonces ya le dan mucho valor a todas estas medidas de saneamiento, de higiene, y ven que a través de estos modelos las personas no se enfermaban con facilidad. ¿Mm? Entonces aquí los determinantes serían las condiciones ambientales que rodeaban a estos grupos étnicos, ¿no? Se promovía las medidas de saneamiento, ¿no? Y todo esto mejoraba los índices de mortalidad. Asimismo, la desventaja era de que no contemplaba los factores sociales que determinaban la prevalencia de las condiciones de vida insalubres para las diferentes clases sociales. ¿Mm? Entonces decían, ¿por qué solamente se enferman más las personas de bajos recursos? ¿Por qué no las otras personas? Entonces veían que no solamente estas condiciones insalubres eran las que producían la enfermedad, sino que lógicamente habían otros factores que también influían en la presencia de la enfermedad. ¿Mm? Y aquí los principales representantes fueron las sociedades en la revolución industrial. Tenemos el modelo social en la cual propone que el proceso de salud y enfermedad se genera con las condiciones de trabajo, de vida y de relación social que mantenían las personas dentro de su grupo comunitario, ¿no? En cada población siempre interactuaban, sobre todo con el ingreso del comercio que se hacía en muchas sociedades, el famoso trueque, el intercambio de productos, todo eso. Entonces generaba de que las personas podían enfermarse y poner en riesgo su salud. ¿Mm? Entonces, en este concepto nace el estilo de lo que son los determinantes sociales, ¿no? Lo que el famoso médico, el ministro de Salud de Canadá, de apellido Lalonde, plantea más o menos en 1974, donde indica de que existen determinantes sociales como lo biológico, lo genético, el entorno y la misma persona, que al haber una alteración entre estos factores puede presentarse la enfermedad. Y aquí cobra mucho valor un concepto muy importante que es el estilo de vida, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? Si llevamos una vida sedentaria, si tenemos malos hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, se vio que estos estilos de vida eran determinantes para que se produzca la enfermedad. Asimismo, los principales factores del agente. Ya vamos a ver posteriormente que los agentes que producían las enfermedades podían ser biológicos o no biológicos y que también podían afectar la salud de la persona. Y lógicamente los factores medioambientales, ¿no? El entorno, que cuando era muy agresivo también condicionaba un desequilibrio entre el agente, el, el el huésped y los factores medioambientales. La condicionante aquí es lo social, puesto que esto influye en la aparición de los demás determinantes, ¿no? La desventaja es que solamente se encasillaba, se reducía la complejidad a la problemática de las relaciones sociales. Entonces muchos cuestionaron este modelo social y decían, solamente el proceso social, las relaciones sociales, son las que intervienen en la producción de la enfermedad, ¿no? Entonces, no nos convence, deben haber
otros factores. Y entonces surgen nuevos modelos, se va cambiando estos paradigmas. Y dentro de los principales representantes de ese modelo se menciona Peter Frank, Virchow y Ramazzini, que más o menos por los siglos XIX sacan este modelo, ¿no? Este modelo donde hablan de los determinantes de la salud y el bienestar que se presentaba en las comunidades. Entonces aquí hacen en este modelo una interrelación con las políticas macroeconómicas, las políticas de otras regiones, etcétera, etcétera, y cómo interactuaban esto con la salud de las personas. Entonces, en relación a las personas, ellos empiezan a investigar acerca de los principales factores que tenían las personas, ¿no? Las principales características. Por ejemplo, la edad. La edad era muy importante porque habían enfermedades que se presentaban exclusivamente en cada etapa de vida. Por ejemplo, en ese entonces, por el siglo XIX, no había todavía muchos casos de cáncer. Entonces, se mencionaba que el cáncer era más de las personas adultas mayores y no tanto en personas jóvenes como vemos ahora. Asimismo, el sexo era muy predominante. Habían enfermedades que afectaban al sexo femenino y otras que afectaban lógicamente al sexo masculino. Los factores genéticos sobre los cuales no podían intervenir, pero sabían que era muy importante esta predisposición heredofamiliar que había en las familias. Entonces, una vez que ellos analizaban todas estas características de las personas, ya se iban al otro círculo donde estaban los estilos de vida, es decir, los hábitos que tenían las personas, ¿no? Qué hábitos nocivos podían tener, de repente se alimentaban mal, tenían problemas de obesidad, de sobrepeso, quizá eran sedentarios, no hacían actividad física o recurrían a hábitos nocivos como el cigarro, el alcohol o las drogas. Ujú. Entonces, todo esto podía intervenir en la presencia de la enfermedad. Luego vemos la interrelación que había entre las personas y los miembros de la comunidad, ¿no? El capital social, las redes sociales, cómo influía de manera positiva o negativa la influencia de la comunidad, los hábitos, las actividades que realizaban, etcétera. Asimismo, vieron que otro determinante era la economía local, cómo se manejaba el mercado, los víveres, el intercambio comercial que existía, la necesidad de generar riqueza para tener mejores condiciones de vida, o al revés, la pobreza que podía afectar y tener problemas de desnutrición, problemas nutricionales de tipo carencial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es que estaba muy relacionado con la economía de las personas. Igualmente, las actividades que realizaban las personas. Por ejemplo, el hecho de trabajar, de comprar, de desplazarse de un sitio a otro, de la casa al trabajo, o viajes, jugar, aprender, etcétera, etcétera. Todo eso podía también influir en la salud de las personas. El entorno, cómo estaba diseñado, cómo estaba construido, las calles, las rutas, las viviendas, si habían espacios de recreación, espacios, áreas verdes, entornos saludables, ¿no? Libres de contaminación, etcétera, etcétera. Todo eso, lógicamente, como sabemos hasta nuestros días, tienen su influencia en la presencia de enfermedades. Igualmente, vieron que el medio ambiente natural era un factor determinante muy, que hacía mucha influencia en la presencia, en la pérdida de la salud, ¿no? Cómo estaba nuestro hábitat natural, si era agresivo o era saludable, cómo eran las condiciones del aire, la contaminación, el agua, si era agua limpia, agua potable, útil para el consumo humano, o por el contrario era agua que estaba contaminada con parásitos, etcétera, etcétera, ¿no?
El valor de los suelos era importante, por eso es que siempre las sociedades, ustedes van a ver, de que se localizaban, se asentaban en sitios donde habían cuencas hidrográficas, ¿no? Cerca a los ríos, cerca a los manantes, cerca donde había agua, había tierra fértil, donde podían sembrar sus productos y tener alimentos. Eran los sitios donde más buscaban. Y aquí un breve paréntesis para ver qué es lo que pasaba en el Perú. En la época de los incas, ustedes se van a dar cuenta si hacen un pequeño análisis de que las principales poblaciones, ¿dónde se asentaban? En las zonas andinas, en las zonas elevadas, ¿no? Ustedes ven a Pisa, por ejemplo. En Pisa, ¿dónde estaban las construcciones? Encima de las montañas. Y las tierras bajas, las tierras que estaban cerca a los ríos, etcétera, etcétera, eran zonas de cultivo porque sabían que ahí podían generar sus alimentos. Entonces, vean ustedes qué inteligencia que tenían los incas para tener este sistema, este medio ambiente adecuado para sus necesidades, cosa que en la actualidad ha cambiado. ¿Dónde queremos hacer nuestras casas? En esas tierras que los incas tenían de cultivo. ¿Y dónde queremos cultivar? En los cerros. Qué paradoja, ¿no? Los incas eran mucho más inteligentes de repente que nosotros, ¿no? Ellos necesitaban sus alimentos para sobrevivir y para que no pasen hambre, pero nosotros actuamos al revés. Queremos vivir cerca del río, destruimos nuestras tierras de cultivo, nos estamos quedando sin suelos, ¿no? Estamos llenando las tierras que teníamos para sembrío de cemento, de casas, de construcciones, y finalmente, ¿de dónde va a salir nuestros alimentos? Es un problema que ya dentro de poco vamos a padecer, puesto que con el cambio climático, con todo lo que se ve en el mundo, cada vez va a escasear más el agua y los productos naturales para nuestra subsistencia. Y finalmente, ellos consideraron el ecosistema global, o sea, nuestra casa, que es la tierra, ¿no? Debían mantener esta casa, cuidaban, por ejemplo, los bosques naturales, evitaban, como ahora, el cambio climático, la biodiversidad. Ellos respetaban la flora, la fauna que se tenía, se vivía en convivencia con ellos, ¿no? No como ahora que vemos depredar indiscriminadamente nuestros recursos marinos, en la selva, en la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Hay una deforestación increíble por causa de la minería y de la ambición del hombre por tener más recursos. Estamos destruyendo nuestro ecosistema. Y a pesar de todo lo que vemos en la actualidad en relación al cambio climático, todavía no tomamos conciencia y seguimos en lo mismo. Seguimos destruyendo este único ecosistema que tenemos. Posteriormente, ya surge este modelo unicausal que propone que el proceso de salud-enfermedad se va a ver relacionada con la respuesta a la presencia activa de agentes externos. Va a haber una causa específica que va a producir un efecto y como tal la pérdida de la salud. En los determinantes encontramos aquí los agentes biológicos causal y la respuesta que tiene el individuo. Aquí, a ver brevemente, vamos a ver algunos términos que es bien tenerlos en cuenta. Por ejemplo, a ver, para que no se duerman, ¿alguien me puede decir qué cosa es la virulencia?
Les comento, vuestra participación va a hacer que vayan ganando puntos. Por lo tanto, es importante que ustedes, cuanto más participen, van a ir acumulando más puntos. Doctor, la virulencia sería el grado o el grado te podría decir, de potencia de infectar o sea, que un virus tiene que infectar. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Joel Pari, doctor. Bien, Joel. Gracias, te has ganado un punto. Efectivamente, la virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o fatales. En nuestros tiempos actuales, por ejemplo, ¿no? Se dice que esta variación de temperatura, ustedes ven que en las mañanitas o en las noches hace un frío bárbaro y a mediodía tenemos un sol que quema. Esta variación de temperatura puede aumentar la virulencia de los gérmenes. Entonces el germen es mucho más agresivo. ¿Mm? Eso sería la virulencia. ¿Alguien me dice qué es la patogenicidad? Alguien que quiera participar me dice su nombre y Doctor, sí, 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 perdón, sí. doctor, es que estaba en doble. Ya. Es la capacidad para que de algún parásito para infectar a un huésped y llegarle a causar la enfermedad en este caso. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jordi, doctor. Ya. Entonces, sí, pues, la patogenicidad es la capacidad del agente infeccioso de producir enfermedades en las personas, ¿no? Entonces, estos conceptos es bueno que lo tengamos siempre presente porque vamos a ver, cuando veamos cómo actúan los agentes, etcétera, y qué es lo que se necesita para que ellos puedan ser muy agresivos o letales. Entonces, estos conceptos cobran valor, ¿no? Saber lo que es la virulencia, la patogenicidad, la infectividad, la vulnerabilidad o la antigenicidad o la inmunogenicidad, ¿no? Entonces, son términos que vamos a ir usando en salud pública cuando veamos, por ejemplo, el tema de los agentes infecciosos. Las ventajas de este modelo unicausal es que permitió la investigación de medidas de control y de fármacos que revolucionaron el tratamiento individual del enfermo. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, que fue una enfermedad que diezmaba a las poblaciones desde fechas inmemoriales, ¿no? Eh, Ver que este bacilo producía la enfermedad nos sirvió para ver qué cosas. Uno, aislar al paciente para que no siga contagiando. Segundo, reconocer los síntomas que se presentaban en esta enfermedad. Y tercero, al tener el tratamiento específico, podíamos lograr que este paciente enfermo de tuberculosis podía sanarse, ¿no? Entonces, todo esto nace a través de este modelo unicausal, tratando de buscar cuál es el medicamento para eliminar esta causa que está produciendo la enfermedad. La desventaja es que no siempre este mismo agente producía la enfermedad, ¿no? Habían que, probablemente otros factores que este modelo no explicaba. Y los principales modelos, como ya ustedes deducirán, es Pasteur y Koch, ¿no? Esto de que la causa tiene un efecto. Y aquí vemos, por ejemplo, como causa diríamos la virus del polio y el efecto sería la presencia de esta enfermedad, de la poliomielitis. Igualmente, la infección por neumococo vieron que podía producir una neumonía neumocócica en las personas. Entonces relacionaron la causa con el efecto. Y a través de esto ellos podían ver cuál era la cura, ¿no? Paciente que presentaba poliomielitis, tenía sus parálisis flácida, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces decían, y como esto lo produce el virus de la polio, ¿qué podemos hacer para evitar de que este virus de la polio llegue a la persona?
Y con este pensamiento es que empezaron a formularse las famosas vacunas que empezaron a proteger y hacer un adelanto muy grande en la humanidad. Pero por este antecedente de este modelo unicausal, surge este otro modelo multicausal. Porque aquí no solamente dice que hay una sola causa que produce la enfermedad, sino que probablemente aquí influyen múltiples factores que van a afectar en este proceso de salud-enfermedad, ¿no? Entonces, igualmente, a semejanza del modelo anterior, indica que hay 3 determinantes principales que algunos lo llaman la pirámide epidemiológica, que sería el agente, el huésped y el ambiente. Y que la interrelación de estos 3 factores dependía, si estaban en equilibrio, el paciente gozaba de buena salud, y cuando se rompía este desequilibrio, la persona simplemente enfermaba o moría. Entonces, las ventajas es de que ya hace un de las variables para conocer cuál de estos es el factor que participe en el fenómeno de estudio, ¿no? Para luego poder hacer acciones de prevención de estas enfermedades. El problema es que en este modelo no se especifica cuál de ellos tiene mayor peso. Por ejemplo, en el caso de la, digamos, de la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial puede ser producida por estrés, sabemos que puede ser producida por hábitos nocivos o puede ser producido por, digamos, por el sedentarismo. Ya. Pero ¿cuál tiene más peso? ¿Cuál influye más en que se presente la hipertensión? Entonces, ese era un poco el problema, la desventaja que tenía este modelo, que no podía tener un peso para saber cuál era el factor principal, ¿no? Este modelo se dio más o menos en los años 50 a través del modelo que presentó Lebel y Clark, que vamos a ver posteriormente cuando veamos la historia natural de la enfermedad al final de esta presentación. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El estrés, los malos hábitos o el sedentarismo como causa podían tener un efecto para la presentación de la hipertensión arterial, de la diabetes, de enfermedades crónicas, del infarto de miocardio, etc. Entonces, pero, ¿cuál de estos, si yo les pregunto, cuál de estos factores es el que tiene más efecto? Probablemente no haya consenso, porque muchos dirán es el estrés que tienen las personas, los malos hábitos, sí, el sobrepeso, el sedentarismo, etcétera, y todos van a tener razón. Pero específicamente, si nosotros hablamos de factores de riesgo, no sabemos cuál tiene un peso principal. Ya a mitad de los años 60 sale este modelo epidemiológico que propone utilizar el modelo multicausal, pero que introduce la red de causalidad, ¿no? Y aquí ya ellos dicen, no, aparte de las causas que pueden desencadenar la enfermedad, hay lo que se llama un factor de riesgo. Entonces, los determinantes serían los factores de riesgo. Si yo fumo, eso aumenta mi riesgo de cáncer pulmonar. Si yo como grasas, eso aumenta mi riesgo de hipercolesterolemia o de dislipidemia. Si yo tengo una gastritis crónica, aumenta mi riesgo de un cáncer gástrico, etcétera, etcétera. Entonces, ya se va viendo a qué riesgos está expuesto la persona de acuerdo a sus hábitos y a estas causas que él tiene presente en su ciclo de vida. La desventaja es que el valor de cada factor de riesgo también dependía de la distancia y del tamaño del efecto de la red de causalidad, ¿no? Y ya la parte biológica y social aparecían como factores indiferenciables. Por ejemplo, nosotros sabemos que la diabetes tiene una predisposición familiar,
¿no? Sin embargo, gracias a Dios, estos factores genéticos no son determinantes para que se desencadene la enfermedad en la persona. Hace muchos años salió un estudio que hicieron en España, donde a un niño de 9 años, hijo de padre y de madre diabética, o sea, tenía alta carga genética, lo sometieron a un régimen higiénico dietético muy disciplinado. Tenía el nutricionista, tenía su profesor de deportes que estaban a su lado, y ellos les preparaban un régimen tanto alimenticio como de deporte, de actividad física, todos los días, y le hacían un seguimiento en la casa, en el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, este niño fue creciendo, llegó a los 30 años, a los 40, 50, 70 años, y a pesar de tener alta carga genética, nunca hizo la enfermedad. Entonces, la conclusión de este estudio fue de que en el caso de la diabetes, los factores biológicos hereditarios no son determinantes para la presencia de la enfermedad, sino sobre todo el entorno, la alimentación, los estilos de vida, la actividad física, los hábitos, todo eso era lo que influenciaba y podía desencadenar la enfermedad. Entonces, como ustedes ven, este factor ya nos orienta hacia esta parte, ¿no? Y nos dice a las personas se enferman cuanto más factores de riesgo tienen. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, aquí vemos muchas causas, factores genéticos que pueden influenciar en la aparición de muchas enfermedades, el sedentarismo, el sobrepeso, los malos hábitos alimenticios, etcétera, ¿no? Entonces, se utiliza este modelo causal, pero ya se ve que todos estos factores pueden ser considerados como factores de riesgo. Y por lo tanto, podíamos enfocar nuestros niveles de prevención para mitigar estos riesgos y hacer que las personas no enfermen. De ahí salen todo lo que conocemos actualmente, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el realizar actividad física 15 a 30 minutos más de 5 veces por semana disminuye en 15 veces el riesgo de tener infarto de miocardio. Entonces, vean ustedes, ya empieza a estratificarse. La persona que deja de fumar solamente reduce aproximadamente un 7% el riesgo de infarto, pero el ejercicio baja en 15%. Entonces, es muy importante hacer que esta persona que tiene algún factor de riesgo cardiovascular pueda realizar ejercicio físico todos los días. Sin embargo, como ya habíamos comentado con alguno de ustedes, es la parte más difícil de la medicina, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, un paciente tiene, digamos, una fractura. Muy bien. Se le hace el tratamiento adecuado, se le inmoviliza las articulaciones y se logra que la fractura consolide y el paciente se curó. Eso nos llevará 1 mes, 2 meses. Pero a ver, yo les invito a que ustedes cambien los malos hábitos, por ejemplo, a una persona. Es difícil. Hacer que una persona fumadora crónica deje el tabaco, igualmente es muy difícil, ¿no? A veces ni se logra cambiar estos hábitos. Hacer que las personas no tengan sobrepeso, igualmente es difícil, pero no es imposible. Como menciona el dicho, gota a gota, se puede labrar la roca, ¿no? Entonces,
Las terapéuticas para dejar los malos hábitos, por ejemplo, van en ese sentido, ¿no? A ser insistentes toda la vida hasta hacer de que la persona tome conciencia y deje estos malos hábitos. Eso en muchos casos lleva años, en otras a veces no hay mucho beneficio, por ejemplo, en el caso de los pacientes con adicciones, pero hay que tratar de hacer porque eso es parte de la salud pública en la que estamos todos involucrados, ¿no? Y digo todos porque no solamente el personal de salud, con mayor razón. Ustedes son especialistas, muchos de ustedes serán cardiólogos, cirujanos, pero siempre en las consultas van a dar indicaciones para que el paciente deje sus malos hábitos, deje el sedentarismo, disminuya el sobrepeso, haga actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Desde cualquier especialidad que estén. Son reumatólogos, muy bien, tienen pacientes con artrosis, entonces van a tener que dar indicaciones para que mejoren su salud. Y eso ya es salud pública, eso es atención primaria. Además, como siempre decimos, los médicos somos los únicos que no sabemos de salud, sino la población. Y eso vemos en los hospitales. Cuando las personas de la calle que no tienen nada que ver con salud van a visitar a los enfermos, ¿qué pasa? Empiezan a darles consejos. Todo el mundo, ¿no? Ah, ¿estás mal? ¿Por qué? ¿Te duele esto? Sí, ¿sabes qué? Ponte esto. Tómate esta pastilla. A mí me ha hecho bien, tómate esta pastilla. Véndate la pierna. Vas a hacer esto. Todo el mundo empieza a dar indicaciones a los pacientes. Y el médico se queda mirando y dice, pues bueno, todos saben de medicina, ¿no? Todos empiezan con o sin razón, empiezan a dar tratamiento a las personas. Cosa que a veces resulta hasta contra lo que nosotros conocemos de manera científica. Tenemos aquí el modelo ecológico. Aquí igualmente ya propone de que la salud de enfermedad resulta de la interacción entre la gente, el huésped y el ambiente, igual a los anteriores sistemas, pero que además investiga las relaciones de los factores causales entre sí. Entonces también, como vemos, retoma el análisis de las mismas variables que el modelo multicausal, pero ya le asigna un peso específico a cada factor involucrado en el proceso, ¿no? Dice entonces, por ejemplo, a ver, para que se presente el dengue, ¿qué es más importante? ¿Será la respuesta inmunológica del paciente? ¿Será el hacinamiento? Y ellos dicen, no. El que produce el dengue es el vector, la picadura del zancudo de la Aedes que transmite la enfermedad. Bueno, entonces ya tiene un peso mayor, pero sin embargo encontramos también desventajas que, por ejemplo, no explica la génesis de los perfiles diferenciales, ¿no? Entonces no aborda los conceptos sociales apropiadamente. Como ustedes se darán cuenta, estos tres últimos modelos ya consideran la interacción de la gente, el huésped y el ambiente que vamos a ver luego. Y esto es lo que se propone como explicación para que se produzca la enfermedad, ¿no? Una interacción de estos tres agentes, el agente causal, el huésped y el medio ambiente, que deben estar en equilibrio permanente. Mientras se mantenga este equilibrio, esta persona no se va a enfermar. El rompimiento de este equilibrio desencadena ya la enfermedad. El modelo histórico-social, igualmente, ¿no? Dice, muy relacionado con el contexto histórico, el modo de producción y las clases sociales. Porque hay clases sociales que enferman y mueren más rápidamente que otras clases. Entonces aquí se ve que el determinante es lo social histórico, la dimensión histórica, la clase social, el desgaste laboral del individuo. Una persona que pertenece a una clase social C o D, por ejemplo, va a tener que trabajar mucho más
de repente de sol a sol, en doble horario, haciendo horas extras, lo que sea, para llevar más recursos a su familia. Cosa que no va a pasar, por ejemplo, en una persona de una clase acomodada, ¿no? Que tiene recursos y que solamente trabaja por mantener ese estatus. Asimismo, la reproducción de la fuerza del trabajo, la producción del individuo que va a repercutir en su salud. El tipo de trabajo también que se realiza. Yo recuerdo una vez había un docente que decía, miren, hay muchas formas de ganarse la vida, ¿ya? Ustedes pueden escoger, pueden ser trabajadores manuales o trabajadores intelectuales. Los trabajadores manuales, lógicamente, van a tener que hacer mucho desgaste físico, tienen que utilizar la fuerza para hacer su trabajo y poder llevar un pan a su casa. En cambio, los trabajadores intelectuales van a usar esta fuerza para realizar su trabajo, no van a tener mucho desgaste físico y van a tener mejores condiciones de vida. Entonces ya depende de las personas a que escojan qué tipo de trabajo quieren realizar. Quieren trabajar haciendo trabajos forzados, ser picapedreros, trabajar en la agricultura, que no es mala, lógicamente, todo trabajo siempre enaltece al hombre, ¿no? No es mala, pero son trabajos que requieren, son trabajos rudos, que requieren mucho esfuerzo, mucha fuerza, mucho desgaste, y que van a producir incluso enfermedades ocupacionales, ¿no? Las famosas lumbalgias, por ejemplo, son productos de esto, las escoliosis, etcétera. En cambio, una persona que digamos, un abogado que trabaja sentado en su estudio bajo techo, no está expuesto al sol, a los factores medioambientales, no realiza esfuerzo físico y también se va a ganar el pan todos los días, pero de una manera mucho más fácil. Entonces, esto también influye en el proceso de salud-enfermedad. La desventaja es que el riesgo de reducir la complejidad real a la problemática de las relaciones sociales y la dimensión histórica, ¿no? No ve otro concepto, sino solamente está enfocado en esto. El modelo económico que más se está relacionado con lo que es los bienes de inversión, de consumo, el ingreso, ¿no? El valor económico, todo lo que es la teoría del capital humano, o sea, el ingreso económico, ¿no? Si yo tengo más recursos, probablemente ofrezca una mejor condición de vida a mi familia, tanto en el aspecto cultural, educativo, social, medioambiental, nutricional, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo ingresos, voy a tener a mis hijos en los mejores colegios. En cambio, una persona que tiene un ingreso bajo, yo gano poco, gano el mínimo, no me puedo dar el lujo de tener a mi hijo en un colegio privado, particular. Tendré que ponerle a un colegio nacional, así sea que la educación sea mala, ¿no? Y no podré alimentarlo con un extra, digamos, sino tendré que comprarle un menú. Entonces, este modelo más se enfoca en eso, ¿no? En el ingreso económico que tienen las familias y cómo esto puede ser un determinante para que, sobre todo las familias, puedan manejar bien su salud. La desventaja es que aquí todo se limita hacia lo económico, ¿no? No hay un estudio en el análisis de los demás determinantes, sino más que todo al ingreso per cápita. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Sabemos que la posición socioeconómica puede tener influencia en muchos casos a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento. Sabemos que si la mujer embarazada tiene déficit nutricional, carenciales de vitaminas, etcétera, etcétera, está condicionada a infecciones, puede nacer su bebé con bajo peso o tener retardo en el crecimiento o tener muchos problemas médicos. Igualmente en la infancia,
la educación, las condiciones ambientales, está muy relacionado con esta posición socioeconómica. En la vida adulta, la ocupación, los ingresos, ¿no? Los recursos, el ahorro que vamos a tener para nuestra vejez. Y de acuerdo a esto también se van a dar algunas condiciones para que posteriormente se vayan desarrollando muchas enfermedades. Se dice que la infancia es una de las más bellas etapas de la vida, ¿no? Las personas no están sometidas a estrés de ningún tipo, no tienen obligaciones, entonces pasan su vida feliz. Pero cuando uno llega a la vejez, ya a la persona adulta mayor se queja de todo. Le duele desde los cabellos hasta los pies. Siempre tiene un montón de enfermedades, de patologías, de dolencias, ¿no? Y esta persona ya llega con problemas de arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, ya no puede caminar porque le duelen las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene relacionado con la posición económica que tengan las personas. Por los años 50 también algunos investigadores proponen este modelo geográfico, donde dice que el proceso de la salud-enfermedad resulta de la interacción de los factores patológicos y los factores propios del medio ambiente geográfico, ¿no? El hábitat, el entorno, el ecosistema, todo eso tiene mucha influencia en la producción de la enfermedad. Entonces, el principal determinante aquí sería el ambiente geográfico que nos rodea. Por eso es que las poblaciones primitivas, por ejemplo, emigraban, ¿no? Ellos se asentaban en un determinado lugar y cuando cambiaban las estaciones y tenía que llegar el invierno, emigraban hacia otros sitios donde hacían mejores condiciones ambientales, sitios donde había más calor, había más pesca, más caza, entonces se mudaban a esas partes. La desventaja es que, igual que los otros modelos, solamente se enfoca aquí en el ambiente geográfico como causa de enfermedad y no da importancia a los demás factores sociales, etc. Con todos estos esquemas se propone este modelo interdisciplinario, ¿no? Entonces, esto resulta de la interacción de todos los factores que hemos visto anteriormente y que pueden condicionar también la enfermedad, ¿no? Se dice que hay determinantes básicos a nivel sistémico, determinantes estructurales a nivel sociocultural, como la distribución de la riqueza, por ejemplo, determinantes próximos a nivel institucional familiar, como los estilos de vida, los sistemas de salud, que está dada por las políticas de salud del gobierno, y a nivel individual, el propio estado de salud del paciente, ¿no? Sus defensas, etc. La ventaja es de que propone un enfoque integral para el estudio de los determinantes. Aquí trata de integrar a todos los determinantes que hemos visto, ¿no? Social, cultural, económico, la gente, el huésped, todo eso. Y la desventaja es que no pondera tampoco un valor específico para cada determinante. Muy bien, entonces, como ustedes han visto, existen varios modelos que han sido creados para tratar de dar explicación a este proceso de por qué se rompe este ciclo de salud para llegar a la enfermedad. Cada uno tiene puntos a favor, ventajas y también desventajas, como hemos podido ver. Ninguno de ellos va a ser al 100% correcto, ¿no? Porque en muchos casos es más determinante la situación social, por ejemplo. En otras puede ser el estado nutricional, el modelo económico, el modelo multicausal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a hacer de que lleguemos a lo que actualmente conocemos en lo que es salud pública como la historia natural de la enfermedad. Entonces, este es un modelo
ahí está los investigadores que han propuesto este modelo, que es Lebel y Clark, ¿no? Y se dice que la historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio, desde que se inicia hasta el final, ¿no? Hasta la resolución, que puede ser que el paciente se cure, que pase a un estado crónico o que muera, ¿no? Sin que intervenga el médico. Esto es lo que ocurre. En otras palabras, acá se ve cómo evoluciona toda enfermedad o proceso sin la intervención del médico, sea esta enfermedad aguda, sea crónica, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros hablamos de este paradigma. ¿Alguien me puede decir qué cosa es un paradigma? ¿Algún Doctor, concepto? este término vemos que generalmente se usa o es empleado para hacer alusión a un ejemplo. Ya, está bien. ¿Cuál es su nombre? Laurel, Milagros Laurel. Milagros Laurel. Muy bien, Milagros. Sí, pues, paradigma dice, es una representación gráfica de un proceso, ¿no? Un ejemplo. La palabra paradigma viene de una palabra griega que significa mostrar. Entonces, en salud, bueno, y en relación a la ciencia, se dice que tenemos paradigmas. Paradigmas, hay muchas acepciones, una de ellas es la que has mencionado, que es un ejemplo, ¿no? Mi maestro es un paradigma, ajá, es digno de elogiar, de imitar. Digamos, Vargas Llosa es un paradigma, ya está, es un modelo. También se acepta de que paradigma, por ejemplo, es una definición de algo, es lo que se cree que es. Por ejemplo, a ver, les digo, había un paradigma para los odontólogos. Hace muchos años, cuando a los pacientes les extraían un diente, ¿qué les decía, qué recomendación les daba el odontólogo? Que se hagan enjuagatorios bucales con agua con sal, ¿no? Decían, ya, agarras un vaso de agua, échale un poco de sal y con eso te enjuagas la boca. Ese era un paradigma que se tenía en esa época. Ese paradigma ha cambiado en la actualidad. Ahora, creo que ningún odontólogo recomienda esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el agua con sal lo que va a hacer es destruir el coágulo que se está formando y va a haber más casos de hemorragia, posexodoncia. Entonces, vean ustedes, a través del conocimiento científico, también estos paradigmas van cambiando. Volviendo al tema, más o menos este modelo se da en el año de 1965, cuando crean este modelo de historia natural de la enfermedad. Y bueno, lo utilizan sobre todo para relacionar con los niveles de prevención, que en este momento no nos importa, sino nos importa la parte de arriba, ¿no? El periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Entonces, se vio que este modelo podía ser utilizado para cualquier tipo de enfermedad. Puedan ser enfermedades transmisibles o no, infecciosas o no, agudas o crónicas, igual tenían el mismo camino, ¿no? Entonces aquí claramente podemos delimitar dos periodos. Un periodo prepatogénico, que es la fase previa al inicio de la enfermedad. Entonces, en esta etapa la persona no presenta ningún síntoma, ninguna manifestación clínica. No hay cambios a nivel celulares, no hay cambios en los tejidos, en los órganos, ¿no? Todo está funcionando bien. Y aquí lo que habíamos mencionado en los anteriores modelos, la interacción, el equilibrio entre estos tres agentes, el agente, el huésped y el medio ambiente. Ese equilibrio nos va a dar la salud de la enfermedad.
Y en el periodo patogénico, y es el periodo donde se presenta la enfermedad. Aquí se muestran los cambios que presenta el huésped, o sea, la persona que se ha enfermado, una vez que se ha contagiado de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, como les decía, esta triada de agente, huésped y medio ambiente también se conoce como cadena epidemiológica, o muchos le llaman cadena de infección. Doctor, disculpe, al parecer se le ha congelado la pantalla, o la presentación, creo decir. Ya, la pantalla sí sigue la misma, pero me escuchan, ¿no? Sí, doctor, Hola. sí se escucha. Sí me escuchan. Ya. Bien, entonces esta es la última diapositiva en la cual estamos explicando un poco estos periodos, ¿no? Entonces aquí el huésped puede ser la persona o el animal vivo que en circunstancias naturales va a permitir la subsistencia o va a alojar al agente infeccioso. Entonces, el huésped sería la persona que se va a enfermar. Y como les decía, tenemos que estudiar algunas características, como por ejemplo la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, el nivel socioeconómico, los hábitos, las costumbres, las características hereditarias, la susceptibilidad. Cosa curiosa, ¿no? En otros países, por ejemplo, en América, cuando dos personas quieren casarse, investigan cuáles son sus antecedentes hereditarios. Si alguna persona tiene factores de riesgo, digamos, para una determinada enfermedad, el novio o la novia tiene que pensarlo 2 veces si quiere seguir con ese compromiso o dejar la relación. Cosa que nos parece a nosotros en nuestra sociedad como algo diferente, ¿no? Pero ya se ve que estas características de las personas. En el medio ambiente, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver los factores físicos como el clima, la geografía, los factores socioeconómicos, el ingreso, la habitación, el hacinamiento en el que viven las personas, la promiscuidad, etc. Y los factores biológicos que también son importantes, por ejemplo, la presencia de mascotas, de animales, que también pueden presentar algún tipo de zoonosis hacia las personas. Y el agente, que es un factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química o una forma de radiación, ¿no? Que lo que va a condicionar es la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, ya les había mencionado de que los agentes podían ser de tipo biológicos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los microorganismos, los hongos que nos producen enfermedades. Y tenemos los agentes no biológicos que pueden ser químicos o físicos, ¿no? Dentro de los físicos estarían el calor, la luz, las radiaciones, y en los químicos, sobre todo todo lo que es, por ejemplo, pesticidas, todas las sustancias que van a hacer que los alimentos se conserven más frescos, ¿no? Sustancias que se utilizan en la industria, etcétera, etcétera. Ya cuando se rompe este equilibrio, pasamos a lo que es el periodo patogénico, que es lo que está a la derecha. En este periodo patogénico ya van a haber cambios tanto celulares como a nivel de tejidos, de órganos, ¿no? Y entonces puede haber ya la presencia de la enfermedad. Este periodo patogénico se divide en 2 periodos. Un periodo, una etapa subclínica, donde no hay síntomas todavía del paciente. El paciente está en un proceso de lo que se llama un periodo de incubación o un periodo de latencia, ¿no? Ya se tiene el germen, se está incubando la enfermedad, pero todavía el paciente no presenta síntomas.
Cuando llegamos a la línea roja, que es lo que se llama el horizonte clínico, ahí es donde ya empieza a producirse los primeros síntomas de la enfermedad. Pero al inicio, estos síntomas todavía son inespecíficos. En esta etapa clínica encontramos 3 etapas. Un periodo prodrómico, ¿no? En la cual ya hay manifestaciones generales, pero que estos síntomas o signos son un poco confusos y no hacen el diagnóstico de la enfermedad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Les voy a dar uno. Por ejemplo, la cefalea. Viene el paciente y me dice, doctor, hace 2 días tengo dolor de cabeza. Muy bien. ¿Esto me servirá para hacer el diagnóstico de una enfermedad? Sí, Definitivamente no. doctor. ¿Sí? ¿Qué No, diagnóstico harías si yo te digo que tengo dolor de cabeza? No, doctor, porque puede estar asociado a muchas otras patologías, ¿no? Hay que estar descartando y asociar más síntomas que presente el paciente. Exactamente. Entonces, es lo que nosotros conocemos a veces como manifestaciones inespecíficas, ¿no? Dolor de cabeza, un simple resfrío me puede dar dolor de cabeza. Cualquier infección, sea respiratoria, digestiva, genitourinaria, también me va a dar dolor de cabeza. Un aumento de la presión arterial me va a dar dolor de cabeza. Una migraña me va a dar dolor de cabeza. Un traumatismo encefalocraniano leve me va a dar dolor de cabeza. Entonces, como ustedes ven, puede estar en muchas enfermedades, ¿no? Esto es lo que se llama el periodo prodrómico. O igual, la fiebre. Paciente me dice, tengo fiebre. Muy bien. ¿Cuándo ha empezado? Anoche, desde anoche está haciendo fiebre. Y ya, entonces yo le digo, está en este periodo prodrómico. Ya tiene síntomas, probablemente esté incubando la enfermedad, pero no sabemos qué. La fiebre puede ser por un proceso respiratorio alto, puede ser un proceso digestivo, una intoxicación alimentaria, puede ser una infección urinaria, no sé. Entonces hay que esperar. Si posteriormente a esto se agrega, por ejemplo, la tos, ya, sabemos que el principal síntoma que se presenta en un problema respiratorio es la presencia de tos. Entonces, ahí debe estar el foco. Y esto es lo que ya nos determina el periodo clínico, ¿no? El primer periodo sería el periodo prodrómico, el segundo sería el periodo clínico, donde ya la enfermedad se manifiesta por signos y síntomas específicos. Entonces aquí ya puedo hacer un diagnóstico de la enfermedad. Y el tercer periodo sería el periodo de la resolución, o sea, la etapa final. ¿Hacia dónde me lleva esta enfermedad? ¿No? La enfermedad puede desaparecer, por ejemplo, un resfrío. Sabemos que un resfrío tiene una duración de 3 a 5 días, pasa todos los síntomas y la persona se recupera y recobra su salud. Nos puede llevar a un estado crónico, ¿no? Un estado donde hay alguna complicación y que necesita la rehabilitación del paciente, o incluso nos puede llevar a la muerte. Una sepsis, por ejemplo, produce alta tasa de mortalidad. Entonces el paciente puede llegar a fallecer y morir por esta enfermedad. Muy bien, entonces este es el principal modelo que tenemos en la actualidad, de la historia natural de la enfermedad, que posiblemente ustedes ya lo hayan conocido en cursos anteriores y que nos explica cómo es la secuencia de la enfermedad. ¿Alguna pregunta, algún comentario, aporte que tengan? Bueno, sí, doctor, ¿no? A usted nos dio un síntoma que es el cefalea, algo ambiguo. Sin embargo, si solo me dice cefalea, yo, claro, pensaría en una migraña. Ahora, como usted indicó, si es que habría más síntomas al momento de yo hacerle el examen físico y preguntarle el por qué, cuándo pasó, entonces ahí, si me dice cefalea, yo pensaría en una migraña.
Y sí, por eso le dije que sí, podría hacer un diagnóstico en cuanto a mi examen físico. Pero No, se tendría que estudiar más o el motivo, ¿no? De la cefalea. Y si está acompañado ya con catarro, resfrío, obviamente ya cambiaría ahí mi diagnóstico, doctor. claro, correcto. Sí, sin embargo, para eso nos ayuda mucho lo que es la semiología, que bien lo has mencionado, ¿no? Si yo, en base a los síntomas que me refiere el paciente, hago la exploración del paciente y puedo llegar a un diagnóstico en buena hora, ¿no? Tener también, hacer unidad clínica, ¿no? Vemos qué tipo de cefalea es, cómo se presenta, si hay algún agravante, qué lo desencadena, la intensidad del dolor, la irradiación, las características. Por ejemplo, sabemos que en una migraña lo que duele es una parte del hemicráneo. Puede ser el lado derecho o el lado izquierdo y puede ser desencadenado por las luces muy brillantes o los ruidos, que en este caso se vuelven molestosos, ¿no? Y pueden desencadenar la crisis. Entonces, todo esto nos puede inducir hacia un diagnóstico. La mayor parte de las migrañas, sin embargo, por ejemplo, se diagnostican por descarte, ¿no? Paciente que tiene dolor de cabeza crónico, se le hace una tomografía, no se encuentra nada, descartamos problemas estructurales, no tiene aneurisma, no tiene tumores, no hay nada normal en el cerebro. Entonces ya vamos descartando las otras causas hasta que al final nos quedamos con migraña. Y eso es lo que muchas veces vemos en la parte clínica. Pero solamente la cefalea por sí sola no nos hace el diagnóstico porque puede estar presente en muchas enfermedades. ¿Alguna otra participación? Gracias, doctor. Soy Pilares, doctor. Bien. Correcto. Entonces, vamos a aprovechar brevemente el tiempo que nos queda para ver si ustedes ya escogieron, se han organizado por grupos. Sí, doctor. Sí, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es si ya están buscando algún tema que pueda ser resuelto desde el punto de la salud pública. No, eso aún no les di, doctor. No, so- sobre el tema de buscar una solución a lo que me estaba comentando el otro día, no les llegué a decir a mis compañeros. Ya. Entonces, lo que se quiere es que también ustedes puedan identificar algún problema de salud pública que pueda ser fácilmente abordable y poder dar una solución a este problema, ¿no? De esta manera, por ejemplo, ha salido las famosas galletas de hierro para el tratamiento de la anemia. Algo tan simple, sencillo, que se le ocurrió a alguien y que ahora el Ministerio de Salud lo ha adoptado incluso como una estrategia para luchar contra la anemia. De igual manera, podemos nosotros plantear un abordaje a algún daño, alguna enfermedad o algún problema de salud pública que ustedes puedan identificar, ¿no? O, por ejemplo, yo conversaba esto con mi hijo y él me decía, papá, ¿y se podría hacer, digamos, una torta con sangrecita para tratar la anemia? Y yo le digo, sí, pero habría que ver primero el sabor. Si tiene un buen sabor, es una torta de chocolate, digamos, y que no se sienta el sabor de la sangrecita. Claro, podría ser del agrado de los niños y ellos podrían consumirlo. ¿M? Entonces puede ser una alternativa. Ahora, yo recuerdo hace años cuando todavía estuve en la residencia,
se me ocurrió una cosa curiosa. Yo decía, si yo me compro un automóvil y me dan con el tanque de gasolina lleno, se supone que ese carro va a recorrer una considerable distancia, ¿no? Qué sé yo, digamos, unos 700 kilómetros, teniendo el tanque lleno. Si a mí me entregan el carro con la mitad del tanque, voy a recorrer la mitad, 350 kilómetros. Si me entregan con un par de galones de gasolina, recorreré 100 kilómetros. Entonces yo decía, basado en este concepto, por ejemplo, me planteaba y teníamos un exministro de salud, el doctor Óscar Ubillús, y yo conversaba con él y le decía, doctor, basado en esto que les acabo de mencionar, es decir, ¿por qué no hacer que los niños nazcan tanqueados? Es decir, con todas sus reservas de hierro al tope. ¿Qué significaría? Que estarían mucho más tiempo protegidos con las reservas de hierro, ¿no? Y no harían anemia en etapas tempranas. Y él conversamos y me dice, sí, pues hace algunos años también a mí se me ocurrió eso y surgió la idea del clampaje del cordón umbilical tardío. Esa fue una estrategia para que nazcan tanqueados. Bueno, entonces cosas así, ¿no? Dos cabezas dice que piensan mejor que una, entonces ustedes pueden ver qué abordaje se puede hacer, qué intervenciones se pueden hacer. No sé si comenté con ustedes o con el grupo anterior. Y yo le decía, en Europa había un programa que decía, si tú fueras presidente, y ahí planteaban y decía, si tú fueras presidente, ¿qué harías? Todos nos quejamos de que hay mucha delincuencia. Muy bien. Entonces ahí salía eso. Si tú fueras presidente, yo les pregunto lo mismo ahora. Si ustedes fueran presidente, ¿qué harían contra la delincuencia? Entonces estoy seguro que cada uno de ustedes va a tener un concepto. Dirán, bueno, ponemos más policías, sacamos a las Fuerzas Armadas, mejoramos nuestras leyes, deportamos a los extranjeros, qué sé yo. Todos van a tener su opinión, ¿no? Yo lo mismo les replico a ustedes. Si ustedes fueran ministro de Salud, ¿qué harían para mejorar la salud de la población? Hacer que todas las personas, ¿no?, de cualquier estrato social puedan tener acceso a los servicios de salud, que se eliminen las barreras sociales, culturales, económicas y que las personas tengan acceso a los servicios. Que las personas, como dice los conceptos que hemos revisado hasta la fecha, puedan tener larga vida y que vivan bien, sanos, sin problemas de enfermedad, sin discapacidades, que vivan en pleno uso de sus facultades. Entonces, yo estoy seguro que cada uno de ustedes también va a tener una opinión al respecto y va a decir, podemos hacer esto. Podemos hacer, digamos, que nuestro sistema de salud, que actualmente es fragmentado porque tenemos el MINSA, tenemos el Salud, tenemos Fuerzas Armadas, policiales, tenemos los privados, que todo eso se unifique, que haya un sistema único de salud. Muy bien, pero ¿cómo llegamos a eso? En el caso de la policía, siempre se decía que ellos no podían juntarse porque cada institución tenía su historia, ¿no? La Guardia Civil, la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones, cada uno actuaba de manera diferente, hasta que, a pesar de todo, llegó a unificarse y ahora es la Policía Nacional del Perú. Muy bien. En el caso de salud, la mayoría de los últimos gobernantes también siempre ha planteado eso, la unificación de los servicios de salud. Lo que no encuentran es la manera, cómo hacer eso, ¿no? Porque el MINSA no quiere unirse a salud, de salud menos no quiere unirse al MINSA, los privados tampoco, porque a ellos les conviene más bien lucrar de la salud. Entonces,
pero si ustedes piensan, revisan y ven, hacen un análisis, podrían de repente plantear alguna forma de cómo se podría unificar nuestro sistema de salud. Sería un aporte. Podemos desarrollar alguna estrategia para combatir, por ejemplo, enfermedades carenciales, enfermedades crónico-degenerativas, prevenir el Alzheimer, qué sé yo. O sea, algún problema de salud que ustedes identifiquen y que pueda ser abordable. De ser el caso, esto nos serviría para nosotros poder hacer llegar esta propuesta a la Gerencia Regional de Salud y de repente ellos lo implementan y podemos monitorizar esto y ver al final los resultados que se puedan obtener. Entonces, como está mencionado en el sílabus, ustedes también tendrían que empezar a trabajar en este tema para que cuando termine el ciclo, el semestre, tengan que disertar y ver todo lo que hayan avanzado. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Por lo que tengo entendido es que tenemos que hacer un proyecto, darle una solución a un problema social con respecto a la salud. Y esto lo vamos a presentar al final de aporte o de semestre. Al final de cada aporte, a ver, voy a ver dónde estaba el rol. No lo tengo aquí. Si ustedes revisan el sílabus, ahí menciona de que al final de cada aporte tienen que tener algunos productos. Por ejemplo, en la parte de la evaluación, menciona de que, por ejemplo, al final de la primera unidad, ustedes ya debían tener el marco teórico del problema identificado. Se ve, ¿no? No, pero está presentando su... ¿No están la viendo en página. pantalla? No, está presentando las diapositivas. Ya, entonces, a ver. Uy, no sé qué hice. Jorge. A ver, quiero compartir esto, hijo. Apaga tu cámara. Ya. A ver.
¿Dónde está, hijo? Ya, ahora ven. Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, van a ver de que al final de la primera unidad ya debería estar el marco teórico del problema identificado. O sea, ustedes han debido hacer una revisión de toda la bibliografía en relación al tema para que en la unidad 2 ya se formulen los objetivos, las tareas y las metas. De manera que cuando terminemos la tercera unidad ya haya una determinación de la viabilidad económica, ¿no? Veamos si esto puede ser alcanzado y, como dice aquí, tengan todo listo para que al final el grupo tenga que hacer la exposición en PowerPoint a toda la clase y esto ya sería el 100% de la nota de seminario. Entonces, la primera unidad tenemos aquí, está finalizando después de la sexta semana. Ahorita estamos en la segunda semana y hemos visto el modelo de salud e enfermedad. Vamos a ver después los modelos globales del sistema de salud en la tercera semana, un análisis del sistema de salud peruano en la cuarta semana, el aseguramiento universal en la semana 5. En la semana 6 ya ustedes deben tener el planteamiento de este problema de inequidad y realizar el marco teórico, ¿no? Entonces ya ahí pueden exponer y decir, nosotros vamos a hacer esto, estamos viendo, hemos identificado este problema, esta es la teoría, y etcétera. Entonces, eso sería más o menos en la semana 6, de aquí un mes exactamente. Y luego pasaríamos a la unidad de aprendizaje 2, donde en la semana 13 ya desarrollaríamos el plan, los objetivos, todo lo que hemos visto, las tareas, las metas a alcanzar y señalar qué impacto debe tener este plan. Eso sería en la semana 13. Y después de la tercera unidad, en la semana 20, más o menos ya se elabora la inversión que va a requerir para implementar y sobre todo cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no? Las metas, el beneficio para la población. Entonces, sin embargo, en todas las semanas podemos estar viendo cómo va el avance. Si ustedes tienen algún problema, algo que no les impida seguir avanzando, podemos ir viendo también poco a poco. Y también en el horario de práctica podemos también ir conversando en relación a todo esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Bien, entonces lo que les invito es a que ustedes ya se formen sus grupos y vayan viendo qué hacer para que puedan estar cumpliendo con esto del marco teórico, ¿no? Entonces, en las siguientes clases ya me darán la relación de vuestros grupos y para ir viendo de manera que cuando terminemos la primera unidad, como habíamos mencionado en la sexta semana, ya tengamos que ver sobre qué están queriendo hacer vuestro plan. Ya, está bien, doctor. Bien, dicho esto, si no hay más cosas, podríamos dar por terminado nuestra sesión de hoy día. Agradeciéndoles a todos por vuestra asistencia y ya saben que la asistencia también se está controlando y es muy importante de que ustedes estén presentes en clase. Cualquier duda que tengan en relación a esta clase o a la anterior,
no duden en avisarme y podemos conversar. Lo que quiero es que todos estos conceptos queden claros y puedan sacarles ustedes el mayor provecho. Siendo así, muchas gracias, que tengan buenas noches y una feliz semana para todos ustedes. Sí, doctor, muchas Claro. gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.